Hola, ¿cómo están queridos alumnos del primero de secundaria? La clase de hoy corresponde al lunes 27 de abril de 2020. Los valores del mes son honestidad y lealtad. Vamos a ver la siguiente figura. A ver, ¿qué cosa es esto que vemos acá? Es un arco iris. Muy bien, seguramente tú ya estás buscando la olla de oro, ¿no? Ya estás buscando al duende que está por el final del arco iris, ¿no? Según cuenta la leyenda. Bueno, pues son leyendas que no vienen al caso. Lo que quiero que veas es por qué se da este fenómeno natural. Es un fenómeno de la dispersión de la luz, ¿correcto? Es un fenómeno muy interesante que se da justo cuando la luz atraviesa eh, una capa de agua, una superficie acuática. eh, Ahí se da este fenómeno de dispersión de la luz. Y así como este fenómeno hay muchos otros, los cuales pues tienen una clasificación y son objeto de nuestro estudio. Entonces, ahora sí vamos a entrar al tema que es fenómenos de la materia, parte 1. Muy bien, definiendo qué es un fenómeno. Bueno, un fenómeno, si nos ceñimos a la palabra fenómeno, es algo fuera de lo usual, ¿no? Algo que escapa de lo común, ¿no? Por ejemplo, muchas veces yo tenía un amigo que era un poco feito en el colegio, le decían fenómeno, ¿no? Pero yo sé que estaba muy mal, ¿no? Pero es una forma de utilizar el término, ¿no? Cuando un bebé nace con dos cabezas, con dos pies, con tres piernas, ¿no? Y hay esos casos, son fenómenos, ¿no? Son justamente algo ha ocurrido ahí en el proceso de formación. Entonces, pero ahora nosotros, la palabra fenómeno es todo cambio que se realiza sobre la materia realizando un trabajo. Con la materia está tranquila, no le pasa nada. Pero si nosotros hacemos un cambio en la materia, por ejemplo, agarro un vaso y lo rompo, eso es un fenómeno, ¿correcto? Agarro un pedazo de papel y lo quemo, es un fenómeno. ¿Ya? Estoy modificando la materia con la acción de un trabajo. La clasificación es en dos tipos, físico y químico. Definamos el fenómeno físico. El fenómeno físico es donde se realizan procesos sensibles, donde no varía la identidad del cuerpo. El cuerpo, luego de producirse el fenómeno físico, mantiene su identidad, mantiene su composición. No experimenta ninguna modificación en su estructura ni composición. Yo rompo un vaso, ¿el vaso de qué es? De vidrio. Los pedazos siguen siendo de vidrio o se transformaron. Claro, siguen siendo de vidrio. Tenemos acá un ejemplo, el hielo, ¿correcto? El hielo aumenta la temperatura, se convierte en agua. Aumenta la temperatura, disminuye la temperatura, se convierte en hielo. Entonces, acá en este proceso, estos fenómenos que ocurren, el fenómeno de congelamiento del agua, pero sigue siendo agua, sino que es agua en estado sólido. No cambia su estructura. Los elementos que la conforman no cambian, siguen siendo hidrógeno y oxígeno, sino que cambia de estado, ¿no? Luego tenemos los fenómenos químicos. Estos fenómenos químicos no obedecen a procesos reversibles. La cooperación de los fenómenos físicos es un proceso reversible. De hielo convierto a agua y de agua convierto a hielo. Proceso reversible. Los fenómenos químicos no son procesos reversibles. Y acá las propiedades de la materia van a cambiar, se van a modificar. Yo quemo un pedazo de papel, por ejemplo. A ver, ese pedazo de papel quemado, vuélvelo a papel blanco. No se puede. Se va a quedar ahí. Las sustancias van a perder su identidad, modifican su estructura y composición. Siempre se va a formar nuevas sustancias. Acá tenemos unos ejemplos: combustión de la madera, la oxidación de los metales, la digestión, también es un fenómeno que ocurre en nuestro estómago, y la fermentación, ¿no? Una manzana que tú la dejas que se pudra, a ver, trata de que esa manzana se recupere. No se puede, ¿no? Muy bien, muchachos. Ahora sí, vamos a pasar a las actividades.
¿correcto? Pregunta número 1. Vamos a completar. El que observa cuando una sustancia cambia su composición. A ver, cuando una sustancia cambia su composición, ¿será un fenómeno? ¿Qué tipo de fenómeno? Claro, ¿no? El fenómeno que se observa cuando una sustancia cambia su composición es químico. Claro, en el químico cambia su composición. ¿Ya? Completa, dice, la de los alimentos en el estómago. ¿Qué hacen los alimentos en el estómago? Realizan el proceso de digestión, ¿no? Entonces, la digestión de los alimentos en el estómago es un fenómeno físico, no químico, claro que sí, químico. Pregunta número 3. Vamos a completar. ¿Ya? El cambio del agua líquida al agua sólida es vimos un gráfico de eso, ¿no? El cambio de estado, correcto, del agua líquida a agua sólida ¿qué tipo de fenómeno era? Físico, muy bien, es un fenómeno físico. ¿Ya? Número 4. La dilatación de un metal. A ver, un metal se dilata por efectos del calor, ¿correcto? Pero este proceso es reversible porque nosotros le quitamos el calor y ese metal va a volver a su normalidad. Un ejemplo claro de esto son las rieles del tren. Las rieles del tren cuando se montan se colocan a cierto espaciado, tienen cierta longitud y tienen un espaciado para que justamente éstas se puedan dilatar con el calor que produce el tren cuando pasa por encima. Es un gran calor, el rozamiento, entonces estas se dilatan y esos espacios hacen que evite que estas rieles se fracturen al reventarse, ¿no? Al no tener dónde crecer. Pero luego de esto vuelven a su tamaño normal, o sea que es un fenómeno físico. Número 5. De las siguientes proposiciones, ¿cuántos son cambios químicos? Vamos a ver. Cuando cae la lluvia, ¿es un fenómeno químico? No es un fenómeno químico, ¿correcto? Al caer la lluvia simplemente está cambiando de posición, nada más. Sigue siendo agua. Cuando cae la nieve, también igual. El hecho de caer la nieve es un cambio de posición. Es un fenómeno que se llama movimiento. Y todo movimiento corresponde a fenómenos físicos. ¿Ya? Número 3, cuando el hidrógeno y el oxígeno forman el agua. Ahí tenemos justamente la formación de un compuesto, ¿no? Y sabemos nosotros que la formación de un compuesto, hidrógeno y oxígeno, para formar agua, es un fenómeno químico, porque cambia la estructura. Esto ya no va a ser hidrógeno, va a ser agua, líquido. Esto ya no va a ser oxígeno, va a ser agua, ¿de acuerdo? Entonces la tercera sería un fenómeno químico. Muy bien, muchachos, esperando que hayan comprendido la clase. Practiquen por favor la actividad, resuélvenla antes sin escuchar las respuestas que yo digo. Traten de entender, está muy sencillo y es algo muy elemental. ¿Ya? Hagan la tarea por favor y nos vemos hasta la próxima. Chao.